las conductas siempre nos dicen qué es lo que ese adolescente no está sabiendo hacer por sí mismo. Por lo tanto, castigarle por algo que no sabe hacer no es ni educativo, ni ético, ni tiene lógica ninguna. La pregunta sobre el castigo es algo que me hacen mucho los padres y las madres porque ellos mismos van dándose cuenta de que el castigo no funciona y tampoco saben de qué otra manera hacer. Si ellos han sido castigados durante su infancia y adolescencia, es lo único que conocen, pero a la hora de aplicarlo con sus hijos no les funciona. Entonces genera muchísima frustración darse cuenta de que algo que han conocido toda la vida no les está funcionando. Es verdad que mucha gente piensa que el castigo es la única forma de educar o no conocen otra alternativa o consideran que si no castigan no están educando, pero tenemos que preguntarle a la ciencia qué es lo que nos habla acerca del castigo. Y generalmente el castigo, entendiéndolo como algo que aplicamos desde un enfado no consciente no regulado, que solemos ser desproporcionadas, que no aplicamos un castigo que tenga relación con la conducta que el niño necesita aprender, que no le permite aprender la conducta realmente alternativa, la que queremos educar. Lo que vemos es que el castigo genera una distancia entre padres e hijos, genera rebeldía, genera resentimiento, daña el vínculo afectivo y eso no le facilita al niño acercarse a los padres para aprender con ellos o de ellos. Por lo tanto, tenemos que considerar que el castigo no es educativo. Ahora, ¿la alternativa cuál sería? La alternativa siempre tiene que venir de la mano de la reflexión, hacerle a ese niño o adolescente consciente del daño que ha generado con su conducta, dar la oportunidad de pensar posibles soluciones y desde luego la alternativa son siempre los límites y eso es actuar siempre antes de. Esto no siempre es fácil, pero los adolescentes, más que me castiguen por las malas notas que he sacado, necesitamos revisar un poco cuál es su hábito de estudio, si se están organizando bien, si están invirtiendo bien el tiempo. Por lo tanto, necesitamos más presencia y necesitamos más supervisión por parte de los padres que después pedirle cuentas al adolescente o quitar el móvil porque ha sacado malas notas. Con lo cual, la alternativa siempre es que los límites, que son los que acompañan, los que supervisan, los que ven cuáles son realmente las limitaciones o dificultades de ese adolescente, que estén siempre antes que se dé la conducta. ¿Qué pasa? Que esto no siempre es fácil, la conducta muchas veces ya ha llegado, ¿no? Pues ya tenemos una nota de la escuela, ya tiene un mal comportamiento, ya me ha a lo mejor insultado. Por lo tanto, las conductas siempre nos dicen qué es lo que ese adolescente no está sabiendo hacer por sí mismo. Por lo tanto, castigarle por algo que no sabe hacer no es ni educativo, ni ético, ni tiene lógica ninguna. En la conducta lo que vemos es los objetivos educativos que nos tenemos que marcar y la forma alternativa a los castigos nunca será la sanción. Te sanciono por algo que no sabes hacer, no tiene sentido. En todo caso es protejo la relación, protejo el vínculo, favorezco la comunicación e intento hacerle consciente a mi hijo, niño o adolescente aquello que necesita aprender, siempre sin dañar el vínculo porque lo vamos a necesitar siempre para llegar a ellos y que ellos realmente nos elijan como una fuente de información.